tenemos una familia, la familia de Dios, la iglesia. Ahora, esto nos hace pensar de que así como en nuestra casa, en nuestro hogar, tenemos responsabilidades hacia los nuestros, también en lo que es la familia de Dios tenemos responsabilidades entre nosotros. Por eso es los unos a los otros. Por eso el Señor dijo, amad a Dios por sobre todas las cosas, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Y eso nos saca un poco de mirarnos hacia nuestras propias necesidades. Hay una parte muy importante, recuerdo hace unos 36 años, año 80, la Iglesia Alianza de Pueblo Libre, en la Avenida Brasil, terminaba un servicio en la noche, y todas las noches full, 2000 personas en el local lleno. Y una de las noches, termina el servicio como a las 9 de la noche, y pasan 15 minutos, 20 minutos, y el encargado de cuidar el templo empieza a apagar las luces. Y el pastor, el misionero don Eugenio Kelly, observa eso y se molestó. Y fue donde este hermano y dice, ¿por qué apagar la luz? Esta es una de las partes más importantes del servicio, donde los hermanos pueden compartir unos con otros. Los hermanos pueden orar unos con otros. Los hermanos pueden formar vínculos, establecer relaciones unos con otros. Donde los hermanos pueden orar unos por otros. Donde los hermanos pueden edificarse unos a otros. Donde se van formando círculos sociales unos con otros. Y él nos decía, este es importante, parte de la vida iglesia. Pero sucede para muchos, a veces han cambiado de local nada más. Antes asistíamos a la misa, llegábamos a la misa, escuchábamos la misa, terminaba la misa y nos íbamos cada uno a nuestra casa, ¿verdad? Eso sucedía normalmente. Y algunos todavía hacen lo mismo. Solamente han cambiado de local. Antes iban del otro local, ahora se van de este local o de cualquier otro local, llegan y se van inmediatamente. No tienen que ver nada con nadie. No tienen deseo de establecer vínculos con nadie. No hay el interés de eso de los unos a los otros, no me interesa tanto. Entonces, hay solamente el deseo de ver por lo mío y lo de los demás no me interesa. ¿Por qué dice más de 50 veces los unos a los otros? Está hablando de una interrelación. Y entonces tenemos que pensar, nosotros creemos en Jesucristo, seguimos a Jesucristo. Sin embargo, el mundo tiene también sus principios. En el mundo escuchamos este refrán, no hagas a otros, ¿de acuerdo? Lo que no quieres. El mundo dicta este principio, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Jesucristo, en el Sermón del Monte, en esa famosa ley de oro, dice, haz con otros lo que quisieras que hagan contigo. Mientras que el mundo dice, no hagas con otros, no te metas con nadie. Tú tranquilo nomás, vienes y te vas, no tengas problemas. No te vincules con nadie, no te relaciones con nadie. No hagas, es negativo, no te metas. No hagas a otros. Para no tener problemas, no me meto con nadie. Sin embargo, Jesús dice, haz como, toma acción, toma iniciativa, relaciónate con otros. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la familia de Dios. ¿Qué principio seguimos? La primera línea tiene que ver solamente con lo que el mundo piensa. Preocúpate de tus propios asuntos. La segunda línea tiene que ver con lo que Dios dice. Haz como otros. Mientras que la primera línea tiene que ver con la indiferencia hacia los demás, la segunda línea tiene que ver con el compromiso. Comprométete con los demás. Bendice a los demás. La primera línea dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Otra vez, si lo leemos ahí, lo que aparentemente está diciendo, no te preocupes ni siquiera de tus propios problemas. No, no está diciendo eso. Cuando leemos completo el texto dice, sino también.
Es decir, ten preocupación por tus propios asuntos, pero también por los de los otros. Ahora, Pablo pone como ejemplo, no se pone a él mismo como ejemplo de esto, pone como ejemplo a Jesucristo. Y dice en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dice, haya en ustedes este mismo sentir, el que hubo en Jesucristo. ¿Y qué sentir hubo en Jesucristo? Dice, él siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no estimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, no despojó a otros para interesarse por otros. Él se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, tomando la forma de hombre. Vino y habitó entre nosotros. Y no solamente hombre, sino como siervo, vino a servir a los demás. Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate de muchos. Se despojó a sí mismo, se hizo hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo no se pone como ejemplo a él ni pone a ninguno de sus líderes, pone a Jesucristo como el ejemplo a seguir. Él se despojó, él salió de donde estaba, él vino, él vio una gran necesidad en nosotros. Estábamos perdidos, la Biblia dice que estábamos condenados. No es que íbamos a ser condenados, ya estábamos condenados. Jesús vio la imposibilidad de nosotros de salvarnos a nosotros mismos. Y Él, mirándonos en esa necesidad, mirándonos que estábamos perdidos, Él toma acción y viene a nosotros. Se hace hombre, se hace siervo y viene a dar su vida para que nosotros podamos ser salvados. Es decir, viene a atender esa gran necesidad del ser humano, que el ser humano no puede suplir esa necesidad, no puede salvarse a sí mismo. ¿Qué hace Jesús? Al ver esta gran necesidad de nosotros, Él se despoja. Él renuncia a muchas cosas y no se aferró al hecho. Él pudo decir, no, yo soy Dios, ¿por qué tengo que bajar ahí? Además, ellos han pecado, ellos sabían y ya hay problema de ellos, pudo decir Jesucristo. Mas sin embargo, Jesús no hizo eso. Jesús vino por nosotros, vino a dar su vida por nosotros, vino a salvarnos. La primera línea nos habla de la indiferencia hacia la necesidad de nosotros. La segunda línea nos habla de tomar acción frente a la necesidad de nosotros. Y el tema en esta mañana es, ¿sí? La victoria sobre la indiferencia. Esto es lo que tal vez muchas veces demostramos. La primera referencia la vemos ya en el huerto de Edén. La indiferencia es una manifestación de la naturaleza pecadora del hombre. Cuando Dios va a buscar a Abel, ¿cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que cuidar por la vida de mi hermano? Que él se cuide solo, sin vergüenza, lo había matado. La indiferencia ante la necesidad de otros es una actitud de la frialdad de la naturaleza pecadora del hombre. Esa indiferencia la mostramos muchas veces nosotros, de una u otra manera, porque estamos muy inmersos, muy ocupados en nuestros propios asuntos, de tal forma que no podemos levantar la mirada
mirar un poco más para ver la necesidad de los otros. Tampoco nos interesa. Venciendo la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? Viendo los diccionarios, es la actitud del que no siente inclinación ni rechazo respecto de una persona, una cosa o una situación dada. Es la frialdad, el desapego en el trato con las personas o las cosas. O sea, ni me va ni me viene lo que le sucede al otro. No se siente ni inclinado a ayudar, tampoco lo rechazo. Simplemente tomo la actitud del sacerdote y del levita en la parábola del buen samaritano frente a una persona que ha sido golpeada, está herida, está moribunda. Simplemente paso, no, tengo que ir a la iglesia, tengo mi culto a la iglesia, no puedo atenderlo y me voy de frente. Eso hicieron los del levita y el sacerdote, ignoraron la necesidad de esto y tuvieron que irse de frente. Esa es la indiferencia. No voy a desearle mal, pero tampoco puedo hacer ningún bien. Tengo mis propios asuntos. Se quedó en la primera línea del texto aquí. Y eso es lo que repetidas veces lo hacemos, me incluyo, lo hacemos. A veces somos indiferentes ante las necesidades de otros. Hasta que nos toca a nosotros. Y ahí nos acordamos de lo que Jesús dijo: haz con otros lo que quisieran que hagan contigo. Es decir, cómo nos gustaría que nos traten cuando estamos en una necesidad. Cómo nos gustaría que la gente nos ayude cuando estamos en una escasez, en un dolor, en un sufrimiento, en una situación difícil, incómoda. Lo opuesto a la indiferencia es la compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo en forma desinteresada. Es decir, la compasión no solamente es un sentimiento, ¡ay, qué pena! Nos impulsa a tomar acción. No solamente nos deja en la tristeza, qué pena estos niños. Y sí, el sentir algo, el sentir lástima por alguien que esté en necesidad no es compasión. Compasión es sentir eso, además tomar acción para aliviar, para aminorar ese dolor, ese sufrimiento, esa necesidad. Es la segunda parte, siente como propio el sufrimiento de los demás, se pone en el zapato de los otros. No solamente se preocupa de ser simpático, sino también de ser empático, ponerse en los zapatos del otro. Trata ese dolor, ese sufrimiento, como si fuera el de uno. Es la percepción y comprensión del sufrimiento del otro y el deseo de aliviar, reducir o eliminar por completo tal sufrimiento. En sencillas palabras, la compasión no solamente es sentir pena por alguien que sufre, sino tomar acción. ¿Qué puedo hacer para ayudar, para aliviar el dolor, el sufrimiento de estas personas? El sentir pena sin tomar acción es simplemente lástima por alguien. Y cuando Dios nos ve así, Él siente lástima por nosotros. No solamente es sentir tristeza, sino tomar acción en lo que esté de nuestra parte, en lo que esté de nuestros recursos, por aliviar el dolor, el sufrimiento del que está cerca de nosotros. La compasión es algo que se repite mucho en la palabra de Dios. Y vamos a ver algunos aspectos que la Biblia nos habla acerca de la compasión. Lo primero, la compasión es un atributo de Dios. Segundo, la compasión va a mostrarse en diversidad de formas. Hay muchas formas en que Dios nos va a dar la oportunidad de mostrar compasión. La compasión sigue
a la disciplina. La compasión sigue al desamparo. La compasión sigue a la enfermedad. Recuerden, la compasión es tomar acción frente a una necesidad, frente a un desamparo, frente a una hambre, frente a una enfermedad, tomar acción. Sigue la compasión hacia eso. No solamente se queda mirando. La compasión sigue al hambre. La compasión es un llamado de Dios. Y por último, la compasión es la evidencia del cristiano. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, 2 Corintios 13:5, lo busca en su casa, no va a aparecer ahí, dice: examinaos a vosotros mismos si es que permanecen en la fe. Examínense si es que están en la fe, a menos que estéis reprobados. Es decir, háganse un examen. Y nosotros en esta mañana, al ir leyendo la palabra de Dios, versículo tras versículo, tenemos que preguntarnos en qué cosas Dios nos está diciendo. Porque muchos podemos tomar esta actitud. Por ejemplo, sabemos que Isabel es la reina de Inglaterra. ¿Sí? ¿Afecta en algo su vida? ¿En algo afecta? Sabemos que John Kennedy fue presidente de Estados Unidos y fue asesinado. Lo podemos ver en los medios de comunicación, en internet. ¿Afecta en algo su vida? ¿No? ¿Verdad? Cuando leemos la palabra de Dios, del Dios al cual creemos, del Dios en el cual creemos y le seguimos, ¿afecta en algo mi vida? Y tenemos que leer estos textos bajo esta perspectiva. Dios me habla a mí. Dios quiere decirme algo a mí. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es útil, dice así el texto bíblico. Es útil, es decir, para ser utilizado. ¿Y dónde empieza a ser utilizado? En uno mismo. Veamos el primer punto. La compasión es atributo de Dios. Santiago 5:10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. ¿Y qué más? Compasivo. El ser compasivo es un atributo de Dios. El ser compasivo es parte de la naturaleza de Dios. Él no dice tiene compasión, Él es compasivo. Dios no tiene amor, es amor. Él es, su esencia misma es el amor. Todo Él es amor. Él es compasivo. Cuando menciona a Job, conocemos de Job. ¿Qué sufrió Job? ¿La pérdida de qué? De sus bienes, de sus propiedades, de sus criados, de sus hijos. ¿Qué más perdió Job? Su salud. ¿Qué más perdió? El aprecio de su mujer. Perdió todo Job. Job tenía 3 amigos. Job, seguro que has pecado, pues. Por eso te está pasando todo esto. ¿Quién quiere tener a sus amigos? Seguro que has pecado. Examínate, Job. A ver, acuérdate, ¿qué cosa has pecado? Hasta que Job empieza a cuestionar, que alguien me diga, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Qué cosa he hecho para merecer esto? Como alguna vez se nos preguntaron, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Qué cosa he hecho? Hasta que en el capítulo 38 Dios le dice, Job, ven. Y yo te voy a preguntar primero. Y Dios empieza a hablarle a Job, palabra tras palabra. Empieza a preguntarle, y Job
todo su cuestionamiento empieza a derrumbarse. Y luego Job dice, yo hablaba cosas que no entendía. Dios empezó a hablarme y fueron tan maravillosas para mí. Y después de que termina de hablarle a Dios, Job dice, perdona, ora por sus 3 amigos, ora por ellos, los perdona y Dios le devuelve la salud, Dios le devuelve el doble de lo que había perdido. Pero esa fue la yapita, esa fue la bendición pequeña de recibir el doble de todo lo que había perdido. Lo más grande fue lo que Job dijo, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Llegó a un nivel espiritual, Dios lo elevó a un conocimiento más amplio, más profundo de Dios, de tal forma que todo lo que sufrió, todo lo que perdió, era como nada frente a esta bendición. Hermanos, muchos pueden estar como Job, de a oídas te había oído. Mucha gente conoce de Dios de a oídas, de lo que oyen al predicador, de lo que oyen al maestro, pero no tienen una relación personal con Dios. Y a veces Dios va a permitir esas dificultades para elevarnos a otros niveles de vida. Y Dios dice, lo bendijo a Job. Dios bendijo, ¿por qué? Porque Él es misericordioso y compasivo. Esa es la naturaleza de Dios. Esa es la esencia de Dios. Dios es, más que Dios tiene compasión, Dios es compasivo. Esa es su naturaleza, porque Él es amor. Y la compasión es una expresión práctica del amor. La compasión por el necesitado es la expresión práctica. No es solamente palabras, tan solo palabras. Es la expresión práctica del amor, que atiende la necesidad del que sufre. La compasión es un atributo de Dios. Pero la compasión, Dios nos la va a expresar, nos la va a mostrar oportunidades diversas para expresar compasión hacia los demás. Dice en el siguiente texto, un pasaje muy conocido, Mateo 25, 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, me vestiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo, Señor? Hemos estado 3 años contigo cada día, pero nunca te hemos visto así. Y la respuesta, respondiendo el rey, les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, más pequeño, a mí me lo hiciste. ¿Qué le está diciendo Jesús? Cuando ves a ese enfermo, mírame a mí. Porque hay mucha gente que quiere hacer las cosas, dice, para Dios. Ahí viene, hay quienes aún necesitados. Mírame a mí que ves necesitado. Y entonces, este texto nos habla, empieza a abrir el abanico, a mostrarnos algunas oportunidades donde podemos encontrar la oportunidad para expresar compasión. Y miren, esto no solamente se refiere a niños. ¿Me vististe? En la cárcel, ¿quiénes van a la cárcel? ¿Un niño va a la cárcel? Adultos. No solamente a niños se refiere. Ante la necesidad
de cualquier persona. Oportunidades de expresar compasión. Tuve hambre. Ahí está, de repente, nuestro vecino. La Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Hay gente a veces vaga, sabía, quiere vivir de la fe de otros. Pero hay casos, hay situaciones donde de repente esta persona perdió su empleo o enfermó, tiene su negocito con el cual mantiene a los suyos y ahora está enfermo y no puede trabajar. Pero sus niños piden comida todos los días. Sus niños tienen hambre. Pregunto, el separar un tarro de leche, 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol de nuestra cocina, ¿nos llevará a la quiebra? El poder tratar de cubrir en algo la necesidad de ellos nos hará más pobres. Hay oportunidades para mostrar compasión para aquel que sufre. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero. Estaba en un lugar que no era mi país. No tenía amigos, no tenía familia. Me sentía solo en este lugar. Sin embargo, tú me recogiste. Tú mostraste compasión. Me extendiste una mano. Estuve desnudo y me cubriste. La ropa. 4 días. De repente viene el frío, el invierno. Hay niños que tienen frío. Una mantita, una ropita. No, pero yo no tengo niños en mi casa. Bueno, andate a Gamarra y compras una ropita. Puedes ayudarles, puedes bendecirles. Oportunidades van a haber. Estuve enfermo. Ahí en los hospitales, mucha gente se acuerda de esta canción. ¿Dónde están mis amigos? Esa persona está no solamente necesitando salud, está necesitando una palabra de aliento, de ánimo. El doctor le ha dicho: tienes cáncer. Se derrumba, se deprime. Mis hijos están pequeños. Necesita una palabra de esperanza. Está enfermo y él es el que mantiene la casa. Podemos unirnos 2, 3 para comprarle su medicina de repente. No solamente sentir pena, hay que pena el vecino. Tomar acción. Eso es la compasión. Y Dios nos va a mostrar oportunidad tras oportunidad para expresar compasión hacia la gente. Dios nos libre, Dios nos ayude a no mostrar indiferencia. La compasión sigue a la disciplina. ¿Qué significa esto? Isaías 54:6. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, dice Dios, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, dice Dios, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Dios ejerce disciplina sobre los que ama. La Biblia dice: al que ama a Dios, Dios lo disciplina. Y a veces podemos hacer cosas indebidas, irnos contra lo que Dios dice, y Dios nos va a disciplinar de diversas maneras. Y dice Isaías más adelante, dice: vuestros pecados han hecho división entre ustedes y yo, de tal forma que he apartado mi oído para no oírles. El hombre decide separarse de Dios, el hombre decide no considerar a Dios,
y empieza a sufrir las consecuencias de su desobediencia a Dios, y Dios dice, muy bien, te voy a dejar ahí. Pero luego dice Dios, voy a tener misericordia de ti. Por un momento escondí mi rostro de ti. Por un momento te mostré mi ira. A propósito, este es un tema que la Biblia habla y una y otra vez, la ira de Dios. ¿Dios tiene ira? Sí. ¿Dios puede mostrar ira hacia el ser humano? Sí. Claro que sí. Y acá lo está diciendo. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Por un momento. Pero con misericordia eterna tuve compasión. Dios puede mostrar su disciplina. Pero la disciplina de Dios no es para destruir, es para restaurar, es para corregir, es para limpiar. Esa es la disciplina de Dios. Y muchas veces Dios va a ajustarnos. Así como el alfarero, ese vaso está saliendo medio chueco, medio mal, y el alfarero va a ajustar ese barro para darle la forma que quiere. Y la Biblia dice que Dios es nuestro alfarero. Y algunas veces va a ajustar nuestra vida, porque algo está saliendo mal, porque algo no se está dando conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y Dios va a disciplinarnos. Pero su disciplina tiene como propósito bendecirnos, restaurarnos. Por eso dice la Biblia, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, que ha caído en algún pecado, vosotros que sois espirituales, ¿cuál es la siguiente palabra que dice? Restaure. No lo aplaste, no lo señale, no lo margine. Restáurenos con espíritu de mansedumbre, es decir, contrólate a ti primero. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No vaya a ser que ahora que lo señalas, estos tres dedos luego empiecen a señalarte. No vaya a ser que tú caigas en lo mismo, dice la palabra de Dios. Aprende a mostrar misericordia con aquel que Dios está disciplinando. Porque el objetivo de Dios es restaurarlo, levantarlo, animarlo, reconstruirlo. Ese es el objetivo de Dios. Aparté mi rostro de ti, mostré mi ira hacia ti, pero por un momento. Pero luego mostré mi misericordia eterna y tuve compasión de ti. Cuando alguien caiga, por favor, no diga bien hecho. Eso te mereces. Aprendamos a tener misericordia del que ha caído. No lancemos la primera piedra, porque no puede caer un cerro en nosotros. Aprendamos a tener misericordia del que ha caído. Dios ajustó la vida de esa persona, pero Dios mostró misericordia hacia esa persona. La disciplina, la Biblia lo señala así, es una expresión del amor de Dios. El Padre que ama, disciplina. Pero la disciplina es correctiva, la disciplina es equilibrada. La Biblia dice, entre tanto tengas tiempo, disciplina, castiga a tu hijo. Pero no se apresure tu corazón para destruirlo. Es decir, la disciplina no es para destruir a la persona. La disciplina es para corregir, para instruir, para mejorar a la persona. La sociedad moderna, los psicólogos nos dicen, no toques al niño, no lo reprimas, déjalo ser. Y esto se ha impregnado. ¿Y qué es lo que está haciendo? Le está quitando autoridad a los padres. Ya no le puedes ni dar su nalgada. Llamo por teléfono, papá. Esta sociedad moderna le está quitando la autoridad a los padres. Y Dios, como nuestro Padre, nos disciplina.
¿Qué va a hacer cuando nos discipline Dios, nuestro Padre? ¿Llamará por teléfono? La disciplina tiene como propósito corregir. Ninguna disciplina, dice la Biblia, ninguna disciplina al presente, en el momento, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Los padres, cuando disciplinamos a nuestros hijos, a nosotros nos duele más que a los hijos. En el corazón nos duele más a nosotros. Dice, pero después de la disciplina, da fruto apacible de justicia a quienes son instruidos, ejercitados en esa disciplina. No temamos darle su nalgadita. Para eso Dios puso algo acolchado acá. La Biblia habla de la vara. Si amas a tu hijo, no lo dejes que crezca como hierba mala. Corrígelo. Muéstrale que le amas. Y la disciplina es una expresión de amor de Dios. Otro aspecto de la disciplina, sigue al desamparado. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué cosa iba haciendo? Enseñando en la sinagoga de ellos. ¿Y qué más? Predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué hizo? Tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies, la cosecha, es mucha, es abundante. Dice, mas los obreros para atender esa cosecha son pocos. Rogad pues, oren, pidan al Señor de la mies, que Él envíe obreros a su mies. Jesús ve las multitudes. Sube a un edificio de 30, 40, 50 pisos y ve a la gente. Y las va a ver como hormiguitas, uno para acá, otro para allá, caminando, yendo cada uno por su rumbo. Cada uno está pensando en lo que tiene que hacer al llegar a su casa, su trabajo, lo que tiene que comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno está viendo su propio asunto. Y el Señor como que los ve y los ve dispersos, sin alguien que guíe sus vidas, como ovejas sin pastor. Y al ver que no hay quien los oriente, quien los guíe, quien les dé una ruta a la gente perdida, Jesús dice, tiene compasión de ellos. Pero no solamente tiene compasión, empieza a predicarles, empieza a enseñarles, sana sus enfermedades, toma acción sobre la necesidad de la gente. Y luego nos dice, oren, rueguen al Señor de la mies, para que sea Dios quien envíe, quien levante obreros. Que no solamente tengan el cargo, sino tengan la carga por esa gente que tiene necesidad. Sea Dios el que levante y siga levantando gente para atender. Esta gente está desorientada espiritualmente. Esta gente está yendo cada uno según su pensamiento, según su criterio, según su sabiduría, según su experiencia. Está andando en esta vida y necesita la guía de Dios. Y como que el Señor le dice, muéstrale al buen pastor, muéstrale a Jesús, háblale de Jesús. Esta gente está yendo y viniendo sin saber a dónde están yendo, y muchos de ellos se están yendo al infierno. Se están yendo al infierno. En estos momentos gente está muriendo en diversas partes del mundo sin haber conocido a Jesucristo. Cielo e infierno
existe. Cielo e infierno, de ellos habló Jesucristo. Y si creemos que no es así, entonces estamos creyendo en un mentiroso, porque Jesús habló del cielo y del infierno. Y eso nos hace pensar, esa gente hacia dónde va. Por eso Jesús tuvo compasión de ellos. Y atiende una necesidad mayúscula, la necesidad espiritual. Les predicó, les enseñó, sanó sus enfermedades. Y nos dice a nosotros, tengan esta carga, hay que pedir a Dios que envíe más. Y como Isaías debemos decir, he aquí, envíame a mí, Señor. Disponernos para Dios, para atender a esa gente que está dispersa, desconectada, dispersa, separada de Dios, separada de su prójimo, porque cada uno está viendo sus propios asuntos. Cuando se ve ese desamparo, el Señor lo ve, inmediatamente muestra compasión. Otra vez, no se queda viendo solamente, sintiendo tristeza por esa necesidad espiritual. Toma acción. Y nos dice lo mismo a nosotros. La compasión sigue la enfermedad. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Dice Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, los vio enfermos y empezó a sanar a los que estaban enfermos. Otra vez los vio enfermos y tomó acción, empezó a sanar a los enfermos. Otra vez, eso es la compasión. No es solamente sentir tristeza, sino tomar acción ante esa situación de necesidad. Y Jesús comenzó a sanar. Los hospitales, clínicas, son los lugares donde transita más gente que las mismas iglesias. Y son gente que está preparadita por el Señor, porque está en momento de angustia, está con los diagnósticos del médico. Algunos están deprimidos, algunos están desanimados y necesitan esa palabra de vida, necesitan esa palabra de oración, necesitan esa palabra de esperanza, necesitan esa palabra de aliento. La compasión sigue la enfermedad. Y si puedo ayudarle en algo, de repente está en un hospital donde no tiene seguro. Otra vez, de repente lo comparto esto en mi hogar, con los míos, y digo: oye, ¿qué tal si vamos a ayudar a esta persona que está enferma y no tiene para la receta? Mostrar compasión. Jesús mostró compasión. Y luego le dice: mira, ya anochece, ya no hay combis, ya no hay micros, hay que enviarlos a su casa. Los discípulos dicen: Señor, el lugar es muy desierto. Y Jesús le dice: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Tiene hambre esta gente, denle de comer. Y Jesús, este es uno de los pasajes donde Jesús multiplica los panes y los peces. Y no una sola vez, hay dos relatos diferentes donde Jesús muestra. Esto es en Mateo 14. En Mateo 15, otra vez, expresa esta situación de hambre de la gente. Y nos vamos a ese texto: la compasión sigue al hambre. Mateo 15, 32, dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlo en ayunas no quiero,
no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús le dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. En la anterior oportunidad, cuando Jesús dijo: denle de comer, metieron la mano a su bolsillo: tenemos 200 denarios. No alcanzará para 15.000. Aquí dice: oye, no hay panadería siquiera para hacerle un sanguchito. ¿De dónde vamos a sacar tanto pan para esta multitud tan grande? ¿Cuánto tienes?, dice Jesús. 7 panes y unos cuantos pececitos. Lección que tenemos que sacar: cuando excluimos a Jesucristo de nuestras cuentas, nunca alcanza. No me alcanza, no tengo. Cuando sacamos al Señor de nuestras finanzas, pero aún cuando tengamos poco e incluimos al Señor en nuestros cálculos, en nuestras cuentas, Señor, tengo 7 pancitos, y esos 7 pancitos los ponemos en las manos del Señor. El Señor dice que ora por esos pancitos, los bendice, y mandó a los 12 discípulos: agrúpenlos en grupos de 30, 50, 100, y denles, y sobraron 12 cestas de pan. Cuando excluimos a Jesús de nuestras cuentas para tener compasión de alguien, no tengo, no me alcanza, yo mismo tengo necesidad, que voy a estar dando horas. Nunca nos alcanza, nunca tenemos. Pero hermanos, aún si tienes un pan y le das la mitad del pan que tiene necesidad, no te vas a hacer. Y la experiencia muestra que los más necesitados son los que aprenden a ser más misericordiosos. Estoy recordando a un hermano que injustamente fue acusado de terrorismo. Salió en los medios de comunicación con su traje de rayas en esa época de Fujimori y Montesinos. Y era creyente de 15, 20 años. Su testimonio era conocido. Sin embargo, te agarraban y te ponían tu traje a rayas. Y él nos cuenta una experiencia que estaba en la cárcel. Dice que habían pasado 2 o 3 días sin comer. Y uno consiguió 2 panes duros y le dio uno a él. Y él vio a su compañero que no tenía. Dice, partió ese pancito y se lo compartió. No sabe cuánto valoró esa mitad de pan duro. Sabía lo que era necesidad, y por eso de ese único pan compartió el otro que tenía. Y a veces nosotros no sabemos compartir. Siempre estamos excluyendo a Jesús. Y cuando excluimos a Jesús de nuestras cuentas para atender a alguien en necesidad, la respuesta es no me alcanza. Pero cuando lo poco que tenemos lo ponemos en las manos de nuestro gran Señor, Él va a bendecirlo y va a hacerlo alcanzar. Señor, no pierdas la oportunidad que Dios te da para decir ese poquito. Compártelo con aquel que tiene necesidad. El primer micrófono, en el cable del primer micrófono. Siguiente, vamos terminando los últimos puntos. La compasión es un llamado. 1 Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Qué más dice? ¿Cuál es el mandato? Ser compasivos. El primer punto, vimos que nuestro Dios es Dios compasivo. Sed todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. ¿Cuál es el refrán de las mujeres bendecidas? Lo sacas, ¿no? ¿Cómo? Lo sacas, lo pones ahí, mira. La mayor bendición, Y hermanos, esto lo pones es bendecir. en el, Jesucristo dijo, en el 4. En el 4. ¿Entiendes? dijo, Sí. más Cuatro. bienaventurado Y el cable creo que está ahí, lo ¿Es dar? se va a llevar. que recibir. Sí, que falla. ¿En qué posición te gustaría estar? O sea, tú, ¿En aquel que ayuda? ¿En aquel que da? mira. ¿O en aquel que necesita? Otro repaso, mira. Desconectas el 4. Si Dios te pone en Conectas esa esto acá. posición Acá de lo ayudar, conectas, esto lo conectas no acá en el 4, ¿sí desaproveches ves? esa oportunidad. Ese es un puente, ¿no? Si Dios te pone en esa posición de Así va a ser. bendecir, porque dice Ya está que probado, hemos sido el cable está bueno. llamados para el que 4 heredases ¿con quién se va a quedar? El 4 bendición. no va a haber. No, pero por mientras no. hasta Cuando que cerramos termine el punto, nuestras ahí manos después ya lo- para bendecir, para ayudar a otros, cuando esta mano se cierra, también va a mantenerse cerrada para recibir la bendición de Dios. Y tenemos que aprender a abrir nuestras manos para bendecir a otros, y entonces recibiremos bendición de Dios, porque estas manos están abiertas, han sido abiertas para bendecir. Y a veces nosotros solamente queremos mantenerlas abiertas para ser bendecidas, pero las cerramos para bendecir a otros. Ah, acá está. Ah, no, está bien. Es un llamado del Señor. Sed compasivos. Está bien. Es un mandato. Sed todos lo mismo sentir, compasivos. Es algo por lo cual Dios nos está llamando. Otra vez, la misma pregunta que estaba haciendo. ¿Qué tiene que ver esta palabra del Señor conmigo? ¿Tiene que ver algo conmigo? Si Dios me dice, sed compasivos, ¿tiene que ver algo conmigo? Examínese cada uno. ¿Mi relación con Dios es real? ¿Lo que Dios dice tiene que algo que ver con mi vida? Cada uno examínese. Por eso la Biblia dice, examínese cada uno. No examinemos a otros, no juzguemos a otros. A nosotros mismos examinemos. Y por último, la compasión es la evidencia del cristiano. De estos textos que hemos estado viendo, al estar leyendo, reflexionando, meditando y viendo que tiene que ver con nosotros, es como una radiografía que el Señor nos hace. Es como una resonancia magnética, el cual el Señor nos somete. Una ecografía espiritual. Y aquí está el resultado de esa ecografía. Si alguno se cree religioso, se cree, no que es, se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta. Aquí está la evidencia. Visitar a los huérfanos y a las viudas, ¿cuándo? En su cumpleaños para comer torta. En sus tribulaciones, en su momento de necesidad, en su momento de dolor, vayan a verlos, visítenlos, no esperen que ellos vengan. Siempre el mandato del Señor es id y predicad el Evangelio, es decir, no esperen que ellos vengan para que tú le prediques. Tú anda. Jesús lo vio y fue hacia ellos y tuvo compasión. Es salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad para ir a atender a aquel que necesita. Esa es la idea. Visita a aquel que está sufriendo. Acude hacia aquel que tiene necesidad. Anda tú, no esperes que él venga hacia ti. Toma iniciativa, toma acción. No solamente sientas pena,
No solamente diga, ay, qué pena, qué tristeza. La compasión es sentir eso, pero adicionalmente tomar acción frente a esa necesidad. Con lo poco, con lo mucho, de alguna manera, tomar acción para ayudar a esta persona. Visiten a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Realmente es una tristeza cuando los huérfanos quedan así, sus padres mueren y nadie es como los padres. Nadie va a ver a los hijos como los propios padres. Y peor si son pequeños y sus padres han dejado cosas, casas. Es triste cuando aquellos adultos empiezan a hacer uso de aquello que pertenece a los niños. Visita a los huérfanos, a las viudas. En ese tiempo, ser viuda era algo terrible. No trabajaban, no había quien los sostenga. Y es por eso que la iglesia, cuando Pablo escribe a Timoteo, pone en lista a la mayoría de 60 viudas para atender sus necesidades, porque estaban prácticamente desamparadas. Visita a los huérfanos, visita a las viudas en sus tribulaciones, llévale algo para compartir. De repente es una anciana que no puede valerse por sí mismo. De repente es una anciana que no puede hacer sus propias cosas. Anda, cocínale para unos días. Anda, lávale la ropa. Ayúdale. Visita a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué significa eso? Hay algunos que utilizan el sistema de compensación. Pecan, adulteran, fornican, mienten, toman lo ajeno, y para calmar su conciencia, ya voy a ayudar, ya te voy a ayudar. Visiten a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Y. No o. Ambas cosas. Sé compasivo, pero no vas a canjear la compasión por el pecado. Sé compasivo, pero guárdate sin mancha de este mundo. Y hay algunos que calman su conciencia. Toma, Señor, venga. Usted viene en pecado. Sé compasivo y guárdate sin mancha. Hermanos, ¿tendrá que ver algo toda esta palabra que hemos leído con nosotros? ¿Sí? ¿Seguro? Un sonoro silencio estoy escuchando. Hermanos, la palabra de Dios tiene, o no nos habla la palabra de Dios. O somos sordos cuando Dios nos habla. Volvamos al texto inicial, hermanos, para terminar. A la segunda página de la lectura. Segunda página. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Mi oración y ruego al Señor es que Dios nos saque de esa primera línea y solamente mirar por nosotros. ¿Que hay que mirar por nosotros? Sí. ¿Tenemos que ser responsables por nosotros? Sí. Pero la palabrita que dice ahí, también por nosotros. Mi oración, mi ruego es que todos nosotros
Yo me estoy incluyendo ahí. Que Dios nos ayude a ser compasivos como nuestro Dios es compasivo. Que Dios nos ayude no solamente a sentir tristeza ante la necesidad del otro, sino a tomar acción. Conforme a nuestros recursos, conforme a nuestras posibilidades, poder ayudar y aliviar a otros. Y ahí está el ejemplo de Jesucristo. Jesús nos ve y ve a mucha gente como ovejas sin pastor, sin alguien que guíe su vida. Y ese alguien, ese único alguien, es Jesucristo. Y Jesús tuvo tanta compasión de nosotros que Él dejó, estaba en su trono, salió, se despojó a sí mismo y vino, se hizo como nosotros, se hizo hombre como nosotros, para dar su vida, porque nosotros, por nosotros mismos, no podíamos ser salvos. Y Él dio su vida, mostró compasión, dando todo de sí, hasta su propia vida. Vino hacia nosotros. Y yo no sé, de repente hay alguna persona, al cual Dios está viendo andando sin la dirección de Dios, sin la guía de Dios, al cual Dios ve andando en este mundo bajo su propio criterio, bajo su propia sapiencia, bajo su propia experiencia, y ha dejado de lado a Dios. Y el Señor, por alguna razón, le ha permitido venir en esta mañana para leer esta palabra. Y Dios quiere tomar su vida. Dios quiere guiar su vida, porque le está viendo como oveja sin pastor. Y Dios quiere expresar misericordia y compasión hacia su vida. Y por eso con cuerdas de amor lo ha traído para que escuche su palabra. Y si tú eres una de esas personas y quieres decirle: Señor, ya me cansé de andar por mi propio rumbo, no sé qué estoy haciendo con mi vida, Señor, ni con mi familia, te necesito, Señor, toma mi vida, te la entrego, Señor, empieza a guiar mi vida, tómame de la mano derecha, como dice el texto bíblico, y guíame tú. Si hubiera alguna persona que quiere decirle esto al Señor: Señor, toma mi vida, tú me estás viendo como una oveja dispersa, sin dirección, sin rumbo, te necesito, Señor, toma la vida mía, Señor, te la entrego. Si hubiera alguna persona, póngase en pie, que quisiera orar por usted. Ahí donde está en forma silenciosa, póngase en pie, por favor, quisiera orar por usted. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No se siente, quédese en pie, por favor. ¿Alguien más que en esta mañana necesita que Dios guíe su vida? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? El Señor está extendiendo su mano para guiar su vida. No deje al Señor con la mano extendida, porque si tú le dejas al Señor, el Señor va a respetar tu decisión y te va a dejar. Pero el Señor quiere tomar tu vida y quiere guiarte. Hago la última invitación en el nombre de Jesús. Si alguien sabe que necesita tomarse de la mano del Señor y darle su vida al Señor para que la guíe, póngase en pie, por favor. Quiero orar por ustedes que están puestos en pie. Por favor,
pidan permiso, vengan a este lado, por favor. Usted, venga aquí, por favor. Si alguien quiere añadirse a este grupo, por favor, venga. Quiero orar por usted. Usted está entregando su vida al Señor para que Él la guíe. Ahí nomás así. Para que Él tome control de su vida, para que Él direccione su vida. Eso es lo que están haciendo ustedes, ¿verdad? Están queriendo que Dios guíe sus vidas. Bien, vamos a orar. Se acercan unas personas más. Vengan aquí adelante, por favor, ustedes que están entregando su vida al Señor. Aquí, por favor. Y voy a pedir a la congregación que antes de acompañarme a orar por estas personas, reflexionen qué tiene que ver esta palabra con su vida. Dejemos de mirar a la gente un ratito. Escúchenme. Usted, mi hermano, mi hermana, que ha entregado su vida al Señor, ¿qué tiene que ver esta palabra con su vida? ¿Tiene que ver algo? Reflexione, medite. Porque no es el pastor que le ha hablado. Hemos leído la palabra de Dios. Es Dios quien está hablando. Vamos a orar, acompáñenme por favor, puestos en pie todo. Vamos a orar por estas personas que están entregando su vida para ser dirigidas por el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta palabra tuya, por estas personas que expresan su deseo de ser guiados, de entregar sus vidas en tus manos, Señor, para que tú les tomes y seas su buen pastor, quien guía, quien toma control, quien bendice sus vidas, bendice sus familias a través de ellos, Señor. Tu gracia y tu misericordia sea con ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga sus vidas. Por favor, sigan a las personas que están con ustedes. Ellas les guiarán en una palabra. Por este lado, por favor. Tomen su asiento, mi hermano, mi hermana. Adoramos al Señor también, porque Él permite que en esta mañana, ya tarde, haya salvación. Amén. También en este momento queremos adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, ¿sí? Sí, queremos hacerlo. Si usted quiere diezmar o ofrendar, por favor, levante su mano. Nuestros hermanos que van a darle un sobre, ¿lo quiere hacer usted? Levante su mano, amén. Ponga en alto, por favor. Nuestras hermanas se van acercando para que les observe y les pueda entregar, ¿sí? Queremos diezmar, queremos adorar al Señor. Quiero leerle una cita bíblica de la palabra de Dios, en la cual dice, en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay que ser generosos, amén. Hay que ser generosos, y también con lo que compartió el pastor, ser compasivos. Allí también nosotros queremos apoyar a Corazones Felices a lo que estamos realizando. Hay un rubro en el cual hay ayuda social y nosotros podemos hacerlo. Hagámoslo entonces, ¿sí? Vamos a orar, vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias. Te agradecemos porque en este momento queremos expresar nuestra alabanza y adoración, también diezmando, ofrendando, ayudando a tu obra, Señor. Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias porque tu palabra nos dice que hay que bendecir, hay que expresar nuestra gratitud, nuestra compasión con nosotros.